Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos nuestros fieles oyentes de AM/PM. Una vez más, transmitiendo desde la ciudad de Palmira con todo el corazón y aquí con el director del programa, Juan Carlos Gaviria. Pero hoy, queridos oyentes, vamos a iniciar con el saludo con Yolanda Salazar, que normalmente es Juan Carlos quien inicia el saludo. Así que un cordial saludo para todos esos fieles oyentes que están ahí haciéndonos sentir el amor, el cariño y la dedicación. Gracias a todos esos hombres y mujeres que se nos acercaron en el congreso que acabamos de terminar, el último congreso de parejas en el Centro de Convenciones El Redil, que se llevó a cabo este último fin de semana. Así que gracias por sus saludos, gracias por su amor, gracias por su cariño y gracias porque, como se acercan mucho, dice, cuando yo escuché esa voz, dije, esa voz yo la conozco, es la voz de AM/PM y la voz de Sexto Sentido. Así que, bueno, un abrazo para todos esos fieles oyentes. Y ya saben, aquí en AM/PM, en mi sección, manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Por eso, queridos oyentes, qué maravilloso entonces es hoy poder recordar en medio de nuestras vidas que el problema muchas veces en nosotros no son los desiertos. Y recordemos algo, la vida cristiana pretende conducirnos a cada uno de nosotros a la plenitud, pero muchas veces de manera incomprensible, pues quizás terminamos atravesando grandes desiertos que nos secan y nos apagan la fe y por ende, pues claro, nuestro deseo aún de servirle a Dios, de entregarle nuestras vidas a Él. Sin embargo, queridos oyentes de AM/PM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, estos desiertos siempre se convierten en oportunidades para que ustedes y yo renovemos la fe y la confianza en Dios y así podamos permitirnos el crecimiento espiritual pues en medio de la adversidad. Incluso el desierto se considera una fase pues de preparación para esas bendiciones futuras. La pregunta que nos podemos hacer aquí en AM/PM es ¿qué debemos hacer entonces ustedes y yo? ¿O cuál debería ser la manera en la que quizás estamos viviendo y el modo de atravesar ese desierto para que no se convierta realmente en un desierto, sino en una oportunidad y entonces no se constituya el fin de nuestro caminar de la mano de Dios, sino más bien se constituya en la disposición para dejarnos usar en su obra. Por eso no olvidemos, queridos oyentes, el desierto es inevitable, ¿sí? Y hay desiertos que ustedes y yo sabemos son fatigantes y que causan mucho sufrimiento y que también pueden estar causando mucho, pero mucho dolor. Sin embargo, queridos oyentes, recordemos que aún hay desiertos, sí, que están, por ejemplo, ligados a la enfermedad, a esas que doblegan hasta el más erguido de todos. Y también podemos hablar de otro tipo de desierto, que es el desierto de la escasez, o quizás el desierto de la soledad, o el desierto de las crisis familiares, o el desierto de la falta de comunicación con un hijo, con un esposo, con una esposa, con un padre, con unos hermanos. O también hay otro tipo de desierto que es el desierto de las adicciones o el desierto de las ataduras. Pueden ser tantos, queridos oyentes, pero ahora bien, pues hay desiertos que Dios permite para formar el carácter de cada uno de nosotros, porque hay desiertos en los que nosotros nos metemos, en los que entramos por decisiones mal tomadas, pero finalmente decisiones propias, o hay otro tipo de desierto que es el que Dios permite para formar el carácter
en medio de mi vida. ¿Y cuál carácter? Pues el carácter de Cristo. Por eso el manual de vida nos enseña en Oseas capítulo 2, versículo 14, algo muy especial, y nos dice el manual de vida en Oseas 2:14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí queda claro en Oseas capítulo 2, versículo 14, que Dios nos puede llevar a un desierto, pero no a morir, ni a causarnos dolor ni tristeza, sino que Él nos lleva a un desierto para una sola cosa. ¿Y saben cuál es, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida? Pues es hablarnos al corazón. Sí, pero ¿cómo Dios nos habla al corazón? Pues por medio de su Espíritu. Sí, Dios transforma esos desiertos en tierra fértil y aún Dios transforma esos desiertos en grandes humedales en medio de nuestra vida. El punto, queridos oyentes, es que independiente de las circunstancias por las que estemos atravesando, Dios siempre nos ha prometido darnos de beber. ¿Se acuerdan? Lo veíamos en programas anteriores. Y por eso nos enseña el manual de vida en Isaías capítulo 43, en el versículo 20, la segunda parte. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Entonces, ¿qué nos dice el manual de vida? Dios es el que nos da agua en el desierto. ¿Se acuerdan que tener sed es la sed del alma? Pues en el desierto, dice el manual de vida, que Él nos dará agua y ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Entonces, la pregunta que nos surge aquí, queridos oyentes de AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues es: ¿el desierto puede secar nuestras vidas? ¿Las circunstancias, las adversidades y el entorno nos pueden secar? Pues, queridos oyentes, en una sana lógica, la respuesta es sí, porque el hombre, ustedes y yo sabemos, el hombre es un ser social y el entorno lo va a afectar positiva o negativamente. Sí. El entorno afecta nuestras vidas, por supuesto. Si hace frío, usted lo siente. Si hace calor, lo siente. Si llueve, por supuesto que se va a mojar. Claro, el entorno va a terminar afectando nuestras vidas. Pero aquí vemos que el profeta Isaías nos dice que en el plano de lo sobrenatural, en el plano de Dios, ninguna situación nos va a secar. ¿Por qué nos secamos? ¿Por qué morimos en el desierto? Porque estamos lejos de Dios. Pero si estamos con Dios, ni aun el más terrible de los desiertos nos puede secar, queridos oyentes. Por eso, nunca olvidemos, Dios nunca nos prometió que no íbamos a atravesar desiertos. Él no dijo eso. Lo que sí nos prometió es que cuando los atravesáramos nos daría ríos de agua viva, queridos oyentes, y eso no lo podemos olvidar. ¿Qué no podemos olvidar? Que siempre habrá agua de la roca para ustedes y para mí. Entonces, queridos oyentes, cualquiera que sea ese desierto, pues no olvidemos que Dios es el que nos da de beber los ríos de agua de vida. Recordemos que los pozos de Jacob son pozos secos, son pozos que no dan nada y vamos a morir de sed. Los pozos de Jacob son esos lugares a donde nosotros vamos tratando de llenar los vacíos que hay en las entrepieles del alma. Pero si Dios no nos llena, queridos oyentes, y no nos dejamos llenar por Él y no vamos a Él, pues ¿qué va a pasar, queridos oyentes? Que nos vamos a secar y vamos a morir de sed. Eso nos enseña Isaías capítulo 43, versículo 20. Entonces,
Dios es el que nos da de beber a ustedes y a mí los ríos de agua viva. Sí, entonces lo que nos seca no es el desierto, queridos oyentes, sino el hecho de no beber. Sí, por eso es en el desierto precisamente donde más necesitamos beber el agua que viene de Dios. Y el agua que viene de Dios, queridos oyentes, pues ese es el Espíritu Santo. Y por eso nos enseña el manual de vida en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, algo muy especial. ¿Y qué nos dice el manual de vida? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, queridos oyentes, en el desierto, el pueblo de Israel bebió la bebida espiritual de la roca, que nos enseña el manual de vida, es Cristo. Y el agua que sale de la roca es el Espíritu Santo. Entonces, sí, a todos, absolutamente a todos, se nos ofrece de esa agua. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues apropiarnos, queridos oyentes, claro que sí, apropiarnos de que esa agua es para nosotros, sí, que Él nos la ofreció. Pero, ¿qué sucede? Que algunos se quedan estancados y postrados en los pozos de Jacob, y por eso no beben el agua. Entonces, queridos oyentes, recordemos algo muy importante. El hombre permanece postrado ante su dolor, ante su tristeza, ante su frustración, ante su enfermedad, porque no bebe del agua, del manantial de agua de vida. Entonces vemos la respuesta de Dios en medio de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? Hay que beber agua en el desierto. Sí, porque si no bebemos del agua viva, ¿qué va a pasar en los desiertos de cada uno de nosotros? Pues nos vamos a llenar de amargura y el corazón se va a levantar contra Dios. El corazón va a querer alejarse de Dios y de hecho, como el pueblo de Israel, va a querer renegar de Dios, lleno de reproche, el corazón lleno de enojo, que fue pues precisamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Y por qué le pasó esto? ¿Por qué se llenó de enojo? ¿Por qué se llenó de reproche? ¿Por qué se levantó contra Dios? Porque él dejó de beber del agua de vida. Entonces, cuando nosotros dejamos de beber el agua de vida, comenzamos a beber de la hiel, comenzamos a beber el vinagre y comenzamos a beber las simplezas que el mundo nos ofrece. Porque el mundo nos ofrece eso, queridos oyentes, no nos ofrece nada bueno. En cambio, si a lo largo del desierto ustedes y yo bebemos del agua viva, pues cuando el desierto quede atrás, nosotros vamos a salir fortalecidos en nuestra fe. Por eso, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, el agua viva puede con todo, nunca lo olvidemos. Y de hecho, hay un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer, sí, con un desierto, y lo encontramos precisamente en el manual de vida, en Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al versículo 10. Y vamos a ver qué nos enseña el manual de vida. Vamos a buscarlo todos aquí. Ezequiel, a ver, yo también lo voy a ir buscando aquí. Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al versículo 10, pues nos habla el manual de vida precisamente del valle de los huesos secos. Sí, señores. Y vamos a ver que Israel tenía un valle de huesos secos. Y dice Ezequiel, capítulo 37, a partir del versículo 1. La mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande y en extremo. Queridos oyentes, vemos un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer con un desierto, y lo vimos aquí en Ezequiel 37 del versículo 1 al versículo 10. Israel, ¿qué era? Era un valle de huesos secos, pero fue la acción del Espíritu Santo la que llegó a ser nuevamente una gran nación. Y esto, queridos oyentes, es un testimonio poderoso del poder y la misericordia de Dios, que nos permite entender que no hay situación demasiado oscura ni situación demasiado desesperanzadora para que Dios no pueda transformarla. Recordemos lo que nos enseña el manual de vida en Job capítulo 7, en Job capítulo 14, del versículo 7 al versículo 9. ¿Y qué nos dice? Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Entonces, queridos oyentes, vemos aquí en Job capítulo 14, del versículo 7 al versículo 9, que aún el árbol, aunque fuere cortado y no quedare esperanza, retoñará aún. Sí, aun si estuviera la copa en el suelo y percibiere agua, ¿qué dice la palabra de Dios? Reverdecerá. Queridos oyentes, cuando ustedes y yo nos sentamos derribados, lo importante no es cómo se siente, sino lo que hace. Y tenemos que beber agua. El árbol, si toma el agua, aunque esté cortado y en el suelo, dice la palabra de Dios que aún va a reverdecer, ojo, como planta nueva. Entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar, pues no hay justificación entonces para quedarnos en un desierto espiritual, no hay justificación para quedarnos en un desierto emocional, no hay justificación para quedarnos en un desierto mental, no hay justificación para quedarnos en un desierto físico, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de Ezequiel 37, lo vimos a través de Job capítulo 17. El Espíritu Santo acaba con la sequedad de nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando ustedes y yo tomamos la decisión de vivir. Recordemos que el desierto no mata. Lo que nos mata
es no beber el agua viva en medio del desierto. ¿Qué nos mata? La dureza de nuestro corazón, porque Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para hablarles al corazón, pero ellos en el desierto endurecieron sus corazones. ¿Y con qué lo endurecieron? Ojo, queridos oyentes, con la amargura, con la queja y con la ingratitud. Que nuestros corazones no se endurezcan por la amargura, por la queja y por la ingratitud, porque estas tres cosas nos hacen olvidar de Dios. Y cuando yo me olvido de mi buen Dios, queridos oyentes, voy a morir en los desiertos espirituales, en los desiertos emocionales, en los desiertos físicos, en los desiertos, en las crisis financieras que podemos estar viviendo. Por eso, queridos oyentes, no olvidemos algo extraordinario. Dejemos que Dios nos hable al corazón y bebamos del agua viva, aún incluso en los momentos de sequía y en los momentos de duda. No olvidemos, Dios puede convertir los desiertos de cada uno de nosotros en lugares de crecimiento y en lugares de renovación. No lo olvidemos, queridos oyentes. Entonces, aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar, no olvidemos que al atravesar los desiertos con fe, ustedes y yo lo que vamos a hacer es profundizar nuestra relación con Él y aprender a depender de Dios y no a depender de nuestras fuerzas, no a depender de nuestro conocimiento y no a depender, queridos oyentes, de nosotros, porque cuando dependemos de nosotros, estamos sumergiéndonos en los pozos de Jacob, que son como cisternas rotas que no pueden retener agua y vamos a morir llenos de sed. Así que, queridos oyentes, no olvidemos entonces que la diferencia siempre va a estar en la forma en que ustedes y yo atravesemos ese desierto. ¿Vamos a atravesar el desierto bebiendo agua o vamos a atravesar el desierto sin beber el agua? Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de agua queremos beber? ¿El agua de vida o el de los pozos secos? Porque de eso dependerá que usted viva o de eso dependerá que ustedes y yo nos sequemos. Por eso, queridos oyentes, ¿qué les parece si finalizamos este tiempo en oración y nos acercamos a la verdadera fuente, a la fuente de agua de vida, que es Dios? Digámosle: amado Señor, te damos muchísimas gracias en este día especial por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, de buscar tu rostro, de implorar tu misericordia, por la oportunidad que nos das, Señor, de abrevarnos del bien de tu boca. Digámosle: Señor, solo tú conoces los desiertos por los que estoy atravesando. Quizás hoy estoy atravesando el desierto por una crisis financiera. Estoy atravesando un desierto, Señor, en mi vida matrimonial. Hoy quizás estoy atravesando un desierto en mi vida familiar, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Hoy quizás estoy atravesando un desierto en mi vida laboral. Pero hoy reconozco, Señor, que no es el desierto lo que está determinando mi sufrimiento, sino que mi sufrimiento es porque he dejado de hablar contigo, porque he dejado de confiar en ti, porque he dejado de esperar en ti, porque he dejado de beber del agua que tú me ofreces. Y hoy estoy sumergido, Señor, en un pozo, en una cisterna rota, Señor, que no retiene el agua. El pozo del sufrimiento, el pozo del dolor, el pozo de la desesperanza, el pozo de la amargura, el pozo del reclamo, el pozo de la queja. Señor, hoy tengo que reconocer, oh Dios, que mi corazón se ha endurecido, y no por el desierto, se ha endurecido por mi amargura, por mi tristeza. Por eso, Señor, hoy necesito, al igual que en Ezequiel capítulo 37, Señor, que tú soples sobre estos huesos secos, porque como dices en tu palabra, al quebrantado de huesos
lo levanta el espíritu. Pero al quebrantado de espíritu, ¿quién lo levantará? Señor, porque no son los huesos quebrados, es mi espíritu quebrado delante de ti el que me hace morir. Por eso hoy cada uno de nosotros te rogamos, te imploramos, te suplicamos. Sopla sobre estos huesos secos, Señor, para que yo pueda reverdecer, para que yo pueda vivir en medio de la crisis financiera, para que yo pueda vivir en medio de la crisis familiar, para que yo pueda vivir, Señor, en medio de la crisis con mi esposo, con su esposa, para que yo pueda vivir en medio de la crisis laboral por la que hoy estoy atravesando. Porque una cosa es que yo viva esa crisis en soledad y otra es que yo la viva guiado por ti, lleno de ti, que el fruto, Señor, de tu Espíritu esté en mí, que el agua que salta para vida eterna esté en mí, que yo pueda beber de los manantiales de agua de vida y reverdecer como aquel árbol que quizás fue cortado y derribado, pero que si bebe su raíz del agua, reverdecerá como árbol nuevo. Y así quiero, Señor, que mi vida florezca delante de ti. Quiero que reverdezca mi vida delante de ti, Señor. Quiero florecer como un árbol nuevo delante de ti, que pueda extender sus ramas, Señor de los cielos, y su hoja nunca más vuelva a caer. Por eso, permítenos a todos entender en nuestra vida que hay desiertos en los que nos hemos metido por decisiones propias, pero hay otros desiertos en los que tú nos has llevado. Pero no importa el desierto. Lo importante, Señor, es que yo esté dispuesta a estar contigo en los desiertos de mi vida. Porque si yo estoy dispuesta para ti, dispuesto para ti, no moriré, sino que tú me hablarás al corazón y me enseñarás, me instruirás y harás de mí ese hombre y esa mujer que tú quieres que yo sea. Por eso, Padre, gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos hoy al agua viva. Gracias por el privilegio que nos das hoy de beber del agua de la roca, que eres tú, Señor Jesús, y que eres tú, Espíritu Santo, quitando del corazón la amargura, el reproche y el enojo, para que yo, Señor, beba de ti y me aleje de la hiel, del vinagre y la simpleza que la vida, Señor de los cielos, me proporciona. Por eso, hoy, cada uno de nosotros está aquí, reconociendo que eres tú y que es por ti, Señor, que podemos vivir. Por eso, papá, que la fe nunca se apague en medio de los desiertos de mi vida, sino por el contrario, que yo pueda salir fortalecido, lleno de fe y de esperanza, sabiendo, Señor, que a través de ti, el desierto es una oportunidad que yo tengo para renovar la fe, para renovar la confianza en ti. Por eso, todos nosotros te pedimos, Señor, permítenos salir de estos desiertos con crecimiento, Señor, espiritual, para que seamos esos hombres y mujeres que testifiquemos que en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso hoy te pedimos, pues, que la bendición del Dios Padre, la bendición del Dios Hijo y la tierna bendición del Espíritu Santo de Dios esté con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes, qué maravillosa entonces oportunidad poder compartir con ustedes una vez más aquí en el espacio de AM/PM, mi sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar. Por eso, ya saben, este es el momento de compartir el programa a través del Facebook. Ya saben, busquen Colmundo Radio, AM/PM, le dan dedito arriba y compártalo en sus redes. Si no tienen Facebook, háganlo a través del YouTube. Ya saben, buscan Colmundo Radio, AM/PM, le dan manito arriba, se suscriben y comparten a través de los WhatsApp el vínculo del YouTube, ya saben, a sus amigos, compañeros y vecinos. Esa es la manera que ustedes tienen para respaldar el amor y el cariño con el que todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la mañana en el lanzamiento de AM/PM y a las 10 de la noche en la repetición,
que llevamos este programa al aire desde la ciudad de Palmira. Así que ya saben, queridos oyentes, no olviden todos los domingos escuchar mi programa de Sexto Sentido, un magazine para toda la familia, donde tenemos secciones maravillosas como la lectura del día, tenemos una sección Estar bien, está de moda, tenemos otra sección llamada Mujeres Empoderadas, Mujeres sin Límites, nuestro tema central, Cambiando Corazones, y finalmente nuestro programa de Sexto Sentido, Aplicando lo Aprendido. Los espero todos los domingos de 8 a 9 de la mañana aquí, por supuesto, por Colmundo Radio con Yolanda Salazar. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Continuamos aquí en AMPM. Sí, señores, ya disfrutamos un tiempo especial en Manejando tu Vida, manejando mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar. Bueno, ahora me corresponde mi turnito aquí en Nutrientes para el Alma. Bueno, vamos a mirar un nutriente muy especial y bueno, continuamos con el gran tema, el amplio tema que encontramos en todo el manual de la vida, que es la fe. Y hoy el nutriente se llama las señales, las señales. Sí, señores, Mateo capítulo 12, versículos 38 al 39. Y nos dice así el manual de la vida. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, un encuentro especial entre nuestro Señor Jesucristo y aquellos, bueno, que seguramente tenían mucha letra, mucho conocimiento, pero aparte de eso se creían muchísimo, que eran mucho superiores a todos los demás. Y bueno, querían aquí como tener esa contrariedad, como tener ese encuentro, ese enfrentamiento, si se le puede decir, con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le dicen, bueno, deseamos ver de ti señal. Le dicen maestro a Jesucristo. Le dicen, oiga, maestro, deseamos ver de ti señal. Bueno, estaban enfrentando nada más y nada menos que al Hijo de Dios, a Dios mismo, al Emmanuel, al Mesías, al prometido, al Dios con nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, bueno, a quien pues no estarían ellos llamados a hacerle como reclamos, ¿cierto? A decirle que demostrara cosas, no. Un hombre, una mujer temeroso de Dios no hace eso ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el Príncipe de Paz. No, por el contrario, todo hombre y mujer que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, pues debe ser con mucho amor, debe ser con mucho respeto, con mucha admiración, con mucha honra y con mucho honor, esperando que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos enseñe y que seamos nosotros viendo los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas que vienen de Él. Ellos prácticamente le están reclamando a Jesús. Deseamos ver de ti señal, así es que es verdad lo que dicen de ti. Pero el Señor en su humildad, el Señor en su prudencia, el Señor en su poder, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Señor pues le responde de una manera muy contundente a estos personajes, como hay muchos de ellos por aquí en el mundo, que se creen lo mejor dicho, no hay nadie fuera de ellos. ¿Cómo lo eran los escribas y lo eran los fariseos? El Señor le responde: la generación mala y adúltera demanda señal.
la generación mala, la generación equivocada, la generación que, va en contravía de nuestro Padre Dios, de sus principios, de sus mandamientos. Siempre están buscando una justificación, una disculpa, una trampa, una mentira. Siempre buscan algo para tapar lo que ellos tienen escondido allí. En lo más profundo de su corazón, en su malicia, en su maldad, en su vida de verdad pecaminosa, y le piden una señal a Jesús. ¿Cómo les parece? La irreverencia. Pero el Señor les dice que son malos, que son adúlteros y que son ellos los que demandan señal. Son ellos los que reclaman. Aquellos que son malos, aquellos que tienen un corazón perverso, son los que demandan la señal. Son los que piden señales. Pero el Señor en su sabiduría les responde: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que era nada más y nada menos, lo veremos en el próximo programa, tiene que ver con el arrepentimiento, que fue lo que predicó Jonás, ¿cierto? Y Jonás llevó a Nínive una palabra que venía de parte de Dios para que el pueblo de Nínive se arrepintiera y se convirtieran a Dios. La señal que necesitaban los escribas y los fariseos era que se arrepintieran y que se convirtieran de sus malos caminos, que se convirtieran al verdadero camino, que era el camino de Jesús, aquel que nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto lo podemos ver, lo podemos relacionar en estos tiempos con aquellos, que son como los escribas y son como los fariseos, que, creen que son muy superiores a las demás personas. Y aquí hablamos, por ejemplo, del liderazgo actual, del liderazgo mundial, de aquellos que quieren sobresalir sobre todos, sin importar la manera, sobreponerse sobre otras personas, para imponer sus pensamientos, para imponer todo lo que hay en sus corazones perversos, algunos de ellos, o la gran mayoría de ellos. Entonces, hay una característica en aquellas personas que actúan como aquellos fariseos o como aquellos escribas. Hay una característica que sobresale en aquellas personas que son catalogadas como los que van adelante, como los que son mucho mayor que otros, los que quieren ser aquellos que lideran con su vida material, con su vida mental, con su vida de apariencias y muchas otras cosas, de ser más que otros, demostrar lo que son más famosos, que son más importantes. Entonces son catalogados como líderes. De esta manera encontramos nosotros aquí en AMPM, encontramos la manera como Jesús se enfrenta a aquellos líderes, y nosotros, los que dependemos de Jesús, los que conocemos a Jesucristo, pues vamos a hacerle, a seguir el ejemplo de Él. Vamos a enfrentar la vida como Él lo hizo. Vamos a enfrentar la vida como Él lo hizo. Vamos a mirar cómo nosotros podemos, de una manera diferente, llevar un mensaje, llevar un estilo de vida, llevar un testimonio a la humanidad que nos rodea. ¿Y cómo? Siendo líderes de fe, siendo hombres de fe, siendo hombres y mujeres que vivimos con la fe en nuestro Señor Jesucristo, que vivimos de una manera tan distinta, que no es para impresionar, que no es para llevar nuestros propios gustos, nuestras propias inclinaciones, nuestras propias decisiones materiales, humanas, mentales. No, nosotros como hombres y mujeres de fe estamos llamados a ser molde, modelo, ejemplo. No estamos llamados a pedir señales, por el contrario, estamos llamados a dejar una huella, a dejar un legado, a hacer obras, a ser primero y luego enseñar como lo hizo Jesús.
Estamos llamados a impactar el mundo que nos rodea. Estamos llamados a esto, mis queridos oyentes de AMPM. Llamados de una manera muy especial a impactar el mundo con una vida llena del amor de Dios, del amor de Cristo, de la bondad de Él, de que si sabemos algo, bueno, lo vamos a hacer efectivo con nuestras obras, con nuestros hechos, y que si sabemos algo porque ya lo hemos hecho, pues lo podamos enseñar. Los líderes del mundo quieren descrestar, quieren llamar la atención, quieren impresionar, quieren pedir señales, quieren ver que otros, bueno, demuestren lo que son, pero no estamos llamados para eso. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a vivir tal cual como Jesús nos lo ha enseñado. Recordemos siempre, Jesús nos dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz, niéguese y sígame. Es negarnos a nuestro ego, es negarnos a nuestra vanidad, a nuestro egoísmo, a nuestra vida, digámoslo, de apariencias, a esa vida de doble, ¿cierto? Que un día sí, otro día no, de doble ánimo, de inconstancia, de indisciplina, de negligencia, que una cosa somos en la calle, otra cosa somos en la casa. En fin, nosotros estamos llamados a mostrar un nuevo y mejor estilo de vida que apoye, que aporte a los demás, buscando en las demás personas lo que quisiéramos que a nosotros nos hicieran o cómo nos trataran. Es el liderazgo de aquellos que no conocen a Jesús, y es el liderazgo, es la vida, es el testimonio, es esa entrega total de aquellos que nos estamos acercando a Jesús, de aquellos que nos llamamos y que decimos, ¿no? Y que somos, como tal, somos hijos de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Así es como usted y yo tenemos que tener esto en claro. Muy bien, aquí entonces vamos a mirar otros aspectos muy importantes de lo que el Señor quiere colocar en nuestras vidas. Bueno, aquellos líderes, ¿cierto?, de los que estamos hablando, que quieren vivir, demostrar que son mucho más, que no quieren ser de aquellos como Jesús que damos testimonio, pues en aquellos que son catalogados como líderes, pues encontramos muchas otras características para tener en cuenta y no imitar esas características. Los líderes tienen olfato y por ello hay gente que los siguen y son llamados por sus seguidores los famosos gurúes. Y un ejemplo de ello, pues lo vemos en la economía. Aquellos que logran un liderazgo en sus inversiones siguen las señales del mercado, invierten, llevan a muchos a invertir con base en predicciones del comportamiento del mercado bursátil. Y en momentos de crisis económica se vive el auge de aquellas personas que ofrecen asesoría, acompañamiento en el tema de las inversiones, ofrecen conferencias, ofrecen capacitaciones virtuales para predecir qué puede pasar con las diferentes economías durante y después de las crisis. Pero hay cosas que pasan, que son pasajeras, que son efímeras, pero lo que realmente viene del corazón de Dios permanece para siempre. Continúa entonces haciendo una obra diferente, una obra fructífera y extraordinaria para cada uno de nosotros, los hijos de Dios y los que están cerca de nuestras vidas. Ahí en Mateo capítulo 12, entonces encontramos esta historia que es relatada por nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el verso 38 y 39 nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él le respondió y él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal
del profeta Jonás, tal cual como Jesús se refiere a aquellos que le cuestionaban, a aquellos que le preguntaban. Jesús respondía con la misma palabra de Dios, respondía con la misma voluntad del Padre, respondía con lo que estaba escriturado desde mucho atrás, desde el Antiguo Testamento, lo que ya estaba preparado para la humanidad. Las señales son las que vienen de Dios. Las señales no son las que vienen de aquellos hombres que van a predecir que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Las señales y que se cumplen son las que vienen de Dios. Y eso es lo que caracterizó a Jesucristo. Él no habló de otra cosa diferente de lo que estaba escriturado desde hacía mucho tiempo por nuestro Padre Dios, desde el Génesis en el Antiguo Testamento. Por eso Él les dice, señal a ustedes no les va a hacer nada. En este pasaje entonces, cuando menciona la señal de Jonás, hace referencia a lo que sería la muerte y la resurrección del Señor Jesús, como dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Siempre respondía con la palabra de Dios. Y así nosotros, bueno, que queremos impactar este mundo, siempre debemos estar llenos de la palabra de Dios y de esa manera hablar y llevar un mensaje y llevar una respuesta y llevar una solución a las personas que nos puedan preguntar en un momento determinado. Y no descrestarlos y no impresionarlos con vanas enseñanzas, con vanas respuestas de un corazón egoísta, de un corazón que quiere ser como mucho más que otros que le están hablando. No, es un corazón que quiere servir, que quiere ayudar, que quiere aportar, que quiere ser parte de una solución para aquella persona que está compartiendo con él. Por encima de cualquier señal que se busque, la única señal importante y verdadera es, mis queridos oyentes de AMPM, conocer y creer en la obra de Cristo. Conocer y creer en su muerte y su resurrección para nuestra redención. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe y solo en Él entenderemos nuestro camino a recorrer, pues el Señor es la señal ya manifestada a esta generación. Él es el camino, la verdad y la vida, dice Juan en el capítulo 14, versículo 6. Él es el camino que todos debemos seguir. Como Él es el camino, Él es la señal que necesitamos seguir. Él es la verdad. Bueno, la verdad es esa señal que todo el mundo debe encontrar, esa verdad que lo hace realmente libre. Y Él es la vida, porque es la señal de vida. Aquel que estuvo 3 días allí esperando que el Señor, el Padre Dios, lo levantara, lo resucitara, y Él muere para perdón de nuestros pecados y resucita para darnos libertad, para darnos una nueva vida. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la señal que debemos, impactar para el mundo que nos rodea, y es la señal que todos debemos seguir, la señal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es la señal ya manifestada a esta generación. ¿Qué hacer nosotros? Seguir conociendo la señal que nos dejó el Padre, seguir conociendo aquel que también nos dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la libertad es conocer la señal que Jesús tiene para nosotros. Así es como entonces dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Libres para tener vida, libres para dar vida,
libres para disfrutar del amor y de la misericordia de Dios, libres para no ser egoístas, libres para no ser aquellos competentes, competitivos, que quieren demostrarle a otros que son más que los demás, que quieren reclamar las señales en aquellos que están compartiendo con Él. No, libres para dar, libres para entregarnos, libres para amar con todo nuestro corazón. Seremos libres cuando tenemos la señal que Dios nos dejó, que es Jesucristo. Él es la señal que llevó Jonás a Nínive, que conocieran al Rey de Reyes, que recibieran al Dios, que recibieran al Creador manifestado en la vida de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, así dice el Señor, ¿cierto? Él es el camino, Él es también esa verdad que necesitamos, Él es esa vida, Él es esa libertad que es la verdadera señal para la humanidad. El mundo requiere hoy más que nunca conocer a Jesús, seguir su señal de vida. Ahí no hay una envidia, ahí no hay una interrogación, ahí no hay un reclamo, ahí no hay una justificación, ahí hay un anhelo ferviente por amarnos unos a otros y para saber que todos somos importantes para Dios, que todos podemos aportar y que todos podemos disfrutar de la vida abundante. Bueno, nuestro Señor también nos ha invitado con nuestra vida a ser como Él. Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, ¿cuál señal vamos nosotros a reclamarle al Señor? No, es conocerlo a Él, como dice aquí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestra alma. ¿Qué cuentos de reclamarle al Señor? Más bien, vamos a aprender de Él, vamos a recibirle en el corazón, vamos a aprender de Él lo que Él nos dice en toda su palabra, ¿sí? Vamos a aprender de Él que Él es manso y que Él es humilde. Para nosotros también ser de tal forma, personas mansas, personas humildes de corazón. El manso es aquel que tiene mansedumbre. El manso es aquel que no reclama como aquellos fariseos. El manso es aquel que está pendiente de servir, de ayudar a aquellos que lo necesitan. El manso es el que perdona, el que busca la reconciliación, el que olvida los conflictos y por el contrario busca por todos los medios que haya paz. Que Cristo, que es la paz, esté presente en la vida de todas las personas que nos rodean. Aprended de mí que soy manso y humilde. Bueno, el que es humilde es aquel que es servidor, es aquel que sirve, es aquel que se entrega, es aquel que lo da todo por salvar a sus amigos, por salvar a los suyos. Se entrega totalmente porque es humilde de corazón. El humilde es el que siempre está dispuesto a servir, a darlo todo, por el bienestar, por la vida de aquellos que le rodean, sean familiares, sean amigos, compañeros, vecinos, así no los conozcan. El que es como Jesús, que tiene esta señal, está también diseñado por Dios para ser aquella persona que va adelante, ser aquella persona que es modelo, molde y ejemplo en el servicio, en el ayudar unos a otros. La fe nos lleva a vivir como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A vivir demostrando primeramente con nuestro ejemplo, con nuestras obras, con nuestros hechos. Y segundo, enseñando todo lo que es de Él, todo lo que viene de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que tenemos que manifestar? Aquella señal de que Jesucristo es aquel que todos los seres humanos necesitamos. Como dice Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la señal de Jonás, que todos recibamos a Cristo.
que todos nos convirtamos a Él y seamos transformados en nuevos hombres y en una nueva sociedad que requiere de esto tan hermoso que es la señal que viene de nuestro Padre Dios a través de Jesucristo nuestro Señor para darnos vida y vida abundante, como también está escrito en Juan capítulo 10, versículo 10 en la segunda parte. Cerremos nuestros ojos por un momento, abramos el corazón y demos gracias a Dios. Oh Padre, gracias por enviarnos a Jesucristo, aquel que es el verdadero príncipe de paz, aquel que es el único que puede traer paz a esta tierra, a esta generación, que así como nosotros hoy invocamos el nombre de Jesús, hoy lo recibimos en nuestro corazón, así lo publiquemos a otros, porque esta es la señal que el mundo debe conocer. Te damos gracias, Dios, por estar con nosotros en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Mis queridos oyentes de AMPM, cuando oramos siempre decimos amén, que sea siempre así para que Dios sea el que se glorifique y diciéndole amén a nuestro Padre. Bueno, ya saben, nos encontramos mañana una vez más aquí en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.